una vida en adoración espiritual. Muy bien, el tema que estamos hablando hoy lo podemos ver en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 12, el título dice los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Yo quiero que podamos, a través de esta enseñanza, una de las cosas que la iglesia, no solo como liderazgo, sino como pueblo, como cuerpo de Cristo, tenemos la necesidad de estar sensibles a la necesidad de lo que el hombre y la mujer necesita. Entonces, la iglesia está ocupándose del cuerpo, pero hay una humanidad que necesita poder llegar a conocer nada menos el privilegio de permitirnos proceder al arrepentimiento a través de nuestro Señor Jesucristo, de recibirlo en el corazón. Pero durante generaciones hemos estado hablando al respecto de recibir a Jesucristo para que proceda al arrepentimiento a las generaciones, y hemos dado esa enseñanza, hemos evangelizado, hemos tratado de llevar el ministerio evangelístico a la dimensión de poder rescatar almas a través de lo que el Padre usa, distintos ministros con las capacidades que le ha otorgado a través del ministerio evangelístico, ha podido sumar almas al cuerpo. Pero una de las cosas a las cuales Dios nos está demandando en este tiempo escatológico profético que vive la iglesia, no solo en nuestro país, sino en el mundo, está queriendo que podamos tener mayor cuidado por las almas, aquellas que llegan a la vida, de poderle nosotros ofrecer la vida en Cristo Jesús. ¿Y qué es? Bueno, una de las cosas que se nos tiene que revelar una mayor dimensión es cuando dice Nicodemo viene a Jesús y le pregunta, cuando le dijo Jesús que era necesario de nacer de nuevo, Nicodemo le dijo, yo siendo un hombre viejo, ¿tengo que volver a nacer, entrar en el vientre de mi madre? Entonces empezamos a ver que él estaba viendo literalmente ese nacimiento, sin darse cuenta que ese nacimiento estaba hablando de un nacimiento espiritual. Entonces, Nicodemo, siendo maestro de la ley, sus capacidades de entendimiento no estaban alineadas totalmente al plan divino en cuanto a la parte espiritual. Entonces, es importante, claro que es importante, ¿sabe por qué, amados? Porque si a un hombre de esa estatura, todavía estando delante de nuestro Señor Jesucristo, todavía no se le había abierto las capacidades, nosotros también estamos expuestos a tal acontecimiento. Que no se nos revele, entonces no es ya una falta, sino que pasa por una dimensión en cuanto Dios está llevando a su iglesia a tener una capacidad de entendimiento mayor. Y eso lo hace y lo otorga Dios por medio de su Espíritu Santo a través de su intimidad. Cuando nuestra intimidad entra a recuperar los tiempos en cuanto de lo que yo debo conocer de parte del Padre en este último tiempo, entonces empezamos a ver que nuestro Señor está pidiéndole a la iglesia que podamos ver, cuando llevamos un alma a Cristo, ese arrepentimiento sincero, ese proceso de conversión, se entre a formar realmente aquel que llevamos a los pies de Cristo. ¿Y cómo es eso? Bien, la persona tiene que saber, cuando lo llevamos a Cristo, tiene que saber que en el proceso de su arrepentimiento en el altar, cuando haya la franqueza, la sinceridad, el verdadero, genuino de arrepentimiento, no las lágrimas que solemos decir de cocodrilo, no, las lágrimas del quebrantamiento, del dolor de su vida anterior. Cuando hace ese verdadero proceso, tiene la llave en su vida, en su corazón, de que su espíritu nazca de nuevo.
Entonces, ahí empezamos a ver algo importantísimo. La iglesia necesita saber que aquellos que llevamos a Cristo, su espíritu haya nacido de nuevo. Si el espíritu no ha nacido de nuevo, es imposible que el Espíritu Santo empiece a gobernar la vida del creyente. Entonces, ahí donde Dios nos está demandando una mayor capacidad de entendimiento de que cada alma que llevemos a los pies de Cristo, podamos informarles del plan eterno y del paso importante. No solo es importante que Jesucristo esté, sino que realmente viva después y crezca dentro nuestro a través de haber nacido nuestro espíritu. El Espíritu Santo comienza a engendrar a través de la vida del Espíritu Santo todo lo que tiene el plan divino, si es que esa vida nosotros la alimentamos con el verdadero diseño de la palabra de Dios. Entonces necesitamos darle el verdadero diseño a las generaciones de hombres y mujeres que necesitan que los llevemos a la casa de Dios, pero tenemos que tener la responsabilidad de que esas personas no puedan usted llevarla con la intención que suma 1, suma 2, suma 3 y termina siendo como un médico secular que ya no ve un nombre, sino que ve un número. Entonces, la iglesia debe cambiar muchos aspectos en el cuidado de las almas. ¿Sabe cuántas generaciones han apostatado de la fe? ¿Sabe qué? Aquellas almas a las cuales no le hemos dado contenido y ha visto el nuevo nacimiento y no la hemos equipado a través de la palabra de Dios, entonces esas personas terminan apostatando la fe. No es que ellos por conocimiento apostatan la fe, no, empiezan a hablar mal y hablan mal de la iglesia, hablan mal de nuestro Señor Jesucristo, sin darse cuenta que nosotros somos los responsables a lo cual cuidar esa generación a la cual Dios está demandando cuidarla. Entonces, es importante, claro, es importante porque cuando vemos que la palabra de Dios es uno de los instrumentos a los cuales dejó para que toda la humanidad tenga el proceso de arrepentimiento y conversión, entonces tenemos que ser más diligentes, tenemos que actuar más consecuentemente y empezamos a ver unas dimensiones de cosas que Dios nos demanda. Entonces, ¿y por qué es necesario nacer de nuevo nuestro espíritu? Porque en el huerto del Edén le dijo nada menos, Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo, si comes del árbol del bien y del mal, moriréis. Entonces vemos que Adán y Eva son expulsados del huerto, tienen hijos y no mueren. Entonces, ¿qué es lo que muere? Muere lo que se comunicaba con Dios, porque Dios nos dio el hálito de vida a través de su espíritu para que nuestro espíritu se comunicara con él. Entonces, cuando el hombre, por duda, incredulidad y desobediencia en el huerto, ¿qué hace ahí? Ahí tristemente murió aquello de lo que se comunicaba con Dios, que era nuestro espíritu. Por eso que tiene que nacer. Jesús viene vamos a decir, lo más importante del acontecimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo es para que nuestro espíritu nazca de nuevo y se restablezca el hombre del origen. Entonces empezamos a ver que es importante. ¿Y por qué le compartí el versículo de Romanos capítulo 12? Porque es imposible que un hombre presente su cuerpo en sacrificio vivo, en adoración espiritual, si su espíritu no ha nacido de nuevo. Entonces, hay muchas versiones que dice de distinta forma, dice un culto racional, en adoración espiritual, en una adoración en espíritu, y dice muchas versiones. Pero hay muy importante, vamos a quedarnos en la versión, dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en adoración espiritual. Entonces, yo tengo que ser un adorador en espíritu y en verdad. Y si mi espíritu no ha nacido de nuevo, entonces estamos trabajando en el cuerpo de Cristo con una generación que su alma tiene un posicionamiento fuerte porque tiene raciocinio, porque tiene voluntad, porque tiene las emociones, los sentimientos, los 5 sentidos están trabajando en el hombre y impiden a que cobre vida la vida del espíritu del hombre. Entonces, yo tengo que tener cuidado. ¿Y cómo verifico que ese hombre, esa mujer, ese joven
haya nacido de nuevo su espíritu en el verdadero arrepentimiento, es que le pida de comer espiritualmente. Un niño natural en el vientre de su madre, cuando sale y tiene hambre, sabe que parece que supiera todo y va directamente a mamar de la leche a la cual tiene todos los nutrientes esa leche, porque es de la madre. Entonces empezamos a ver que si una persona nace del espíritu, lo que tendría que pedir es el alimento espiritual. Entonces, si no vemos que las generaciones que llevamos a la iglesia, al cuerpo, completándola al cuerpo de Cristo, estamos incurriendo en un grave error, porque esas personas suman en número, pero no sabemos qué es lo que está aconteciendo en su vida para que a través del nuevo nacimiento de su espíritu, el Espíritu Santo no solo gobierne al hombre a través en su espíritu, sino que el alma se sujete al señorío de Cristo, se sujete a la voluntad perfecta divina de Dios. Por eso que dice que nosotros teníamos que renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprender cuál es la perfecta y agradable voluntad. Si el hombre no nació de nuevo, su espíritu no puede, a través de la vida del Espíritu Santo que quiere dirigirle la vida y dimensionarle la plenitud que Dios estableció para que viviera las generaciones en plenitud, entonces empezamos a ver que esas generaciones empiezan a no funcionar dentro del espíritu y las emociones que las llevaron ante la presencia de Dios por amor, por el sufrimiento que estaba tal vez viviendo y el Espíritu Santo las consoló, el Espíritu Santo trajo paz en sus vidas. Eso es lo que hace el vínculo después con Dios y empieza ahí a generar una vida del alma, dándole mucha fuerza al alma en su raciocinio, sin depender del Espíritu Santo divino de Dios. Las emociones afectan a la voluntad perfecta del hombre, al cual debe obedecer a Dios, que debe obedecer a Cristo, que debe obedecer a la palabra de Dios. Entonces nos encontramos en una circunstancia que tenemos que llevarla a la iglesia a una posición de adoración espiritual y no vamos a poder presentar las almas en adoración espiritual, al cual es importantísimo. Usted debe saber algo. Todo lo que habla el tabernáculo de Moisés es sombra y figura, aún de lo celestial, dice en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 5. Entonces, si me está diciendo que aquel tabernáculo tiene funciones que hoy la iglesia no se le reveló, yo tengo que saber que cuando se abrían las puertas del tabernáculo, lo primero que se encontraba era el altar de bronce. El altar de bronce tiene 4 nombres. Altar de bronce, altar de las ofrendas, altar del sacrificio y altar de los holocaustos. Entonces, 4 nombres para un mueble dentro del tabernáculo, tenemos que ver las dimensiones. Entonces, un hombre puede presentarse como ofrenda agradable a Dios en cuanto que en su tiempo, en su amor, en su dedicación, cuando llegamos, bueno, está atento. Pero cuando ya hablamos de sacrificio, estamos hablando de esfuerzo. Yo no estoy hablando de la ley, yo estoy poniéndole las sombras y figuras de que cuando dice sacrificio, en presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, el apóstol Pablo estaba poniendo la referencia del tabernáculo, pero en la vida dentro de la iglesia. Entonces empezamos a ver que el apóstol Pablo decía, es necesario presentar nuestros cuerpos en el altar de bronce. ¿Pero para qué? Sabe que el altar de bronce, el sacrificio vivo, es un esfuerzo, es un compromiso, es tener responsabilidad de lo que Dios me llamó un día a poder establecer dentro de lo que el Padre me llamó en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Yo debo estar actuando diligentemente por el cuidado y el amor que necesitan las generaciones. Entonces, empezamos a ver una dimensión mayor. Estamos viendo que sacrificio. Entonces, ahí se nos tiene que revelar aquel acontecimiento que estuvo tantos años esperando la promesa que fue Abraham, y se encuentra que después que nace Isaac, el de la promesa, se encuentra que se lo pide Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el altar de bronce? ¿Qué es lo que hace el altar de sacrificio? ¿Qué es lo que hace el altar del holocausto?
es entrar a posicionar las generaciones de hombres dentro del propósito. ¿Cómo es eso? ¿Sabe qué? Todos los sacrificios y ofrendas que se presentaban atados. ¿Y qué los desataba? El fuego. Entonces, tú sabes que ese fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, no os sorprendéis, porque eso es un proceso de parte de Dios. Aparte dice que va a ser probada con fuego tus obras, aquellas de oro, de plata, de piedras preciosas, de hojarasca, de heno, de madera. Entonces, todo lo que es probado en fuego va a desatar en tu vida espiritual una dimensión. Y lo vemos en Isaac. Dice que fue a levantar el cuchillo al cielo y Dios le habló, era suficiente. Lo más importante ante Dios es la obediencia, es la actitud. No llegó a sacrificar a su hijo, pero también él creía que Dios lo podía aún levantar desde las cenizas. Entonces empezamos a ver que ese acontecimiento es desatar nada menos propósito. En el altar de bronce, por eso que la iglesia debe llevar las generaciones, no a pasear en los atrios, porque mucha gente da vuelta a la iglesia, va a ver a sus amiguitas, a sus amiguitos, a sus conocidos, pero le damos vuelta y no le entregamos lo más importante, que es que pueda saber que debe cumplir propósito, debe saber que debe cumplir nada menos su llamado, el destino profético y el llamamiento eterno. ¿Y qué es eso? Son etapas diferentes dentro de los procesos de la predestinación de Dios que tiene para su iglesia. Entonces, cuando yo entro en esa dimensión, mis capacidades de entendimiento, por eso que nos pide, renovaos en vuestros entendimientos y no os conforméis a todo lo que combate el sistema y aún la religiosidad y aún toda esa atmósfera religiosa que nos impide ser un hombre esforzado, comprometido en la búsqueda de Dios cada día. Entonces Dios nos está pidiendo, nos está demandando que debemos tener mucho cuidado de las generaciones que Dios nos ha confiado. Entonces empezamos a ver la dimensión de un hombre en adoración espiritual, es lo que vivió nada menos en una dimensión. ¿Sabe qué es lo que aconteció en Abraham? Dice que Abraham levanta el cuchillo y estaba atadito Isaac. Alabado sea Dios. Y ahí vino la voz del cielo. Abraham, Abraham, he visto que temes y me obedeces. Entonces, qué importante que, mire, Jesús hizo lo mismo. A causa de su temor reverente, él aprendió obediencia y fue perfeccionado a ser autor de eterna salvación. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Que tengamos temor reverente en cuanto a respeto a la deidad, a la majestuosidad del Dios creador del universo. Primer paso. Y obedecerle, ¿y sabe qué? A través de su amor. Que usted lo haga en un paso de amor creyendo. Pero ¿sabe qué es lo que acontece? Que el sacrificio era ese esfuerzo, esa capacidad de dolor y sufrimiento de poder entregar lo que más aman dentro del altar. Eso fue un incienso como holocausto. ¿Sabe qué? Holocausto es aquello que asciende a Dios, a la presencia. Entonces pasa a ser un adorador con excelencia. Un adorador, Abraham, por algo Dios lo escoge como padre de la fe. Abraham nada menos vemos algo maravilloso, que este hombre, a través de la ley divina del cielo, él empezó a caminar dependiendo de esa voz del cielo. Nuestro Padre, Dios y Creador del universo. Entonces es importante que podamos ver el nuevo nacimiento para que podamos corroborar todos estos procesos dentro de la iglesia, a la cual debemos cuidar y preparar a esas generaciones de hombres y mujeres que Dios nos confía para que ellos puedan vivir la plenitud. No solo ahora, sino que también puedan entrar en la plenitud, no de salvación, porque pareciera que salvación es algo que tiene una finalidad de que nos va a salvar de alguna posición y algún riesgo. No, la salvación te está diciendo que vas a vivir una eternidad con Dios. Entonces, no hemos unido salvación con eternidad y nosotros tenemos que tener una capacidad de entendimiento hoy que Dios nos va a demandar mayor cuidado para que podamos vivir esa plenitud en Cristo Jesús. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, por eso esta mañana, este día, que podamos estar juntos, unánimes en Dios,
conociendo cuál es la divina, perfecta y agradable voluntad. Las generaciones enteras, por no haber nacido su espíritu de nuevo, aún aquellos que están dentro de la iglesia, sabes que se encuentran en la disyuntiva y en el dolor y en el sufrimiento de que no saben qué decidir en momentos a los cuales tienen en una circunstancia que tomar nada menos decisiones, y a veces son difíciles de tomar, y venimos y vamos al pastor a que nos enseñe, pero Dios tiene la respuesta para tu vida si es que tu vida espiritual tiene un acontecimiento de intimidad los 365 días del año, que tú puedas tener esa presencia de Dios, de buscar a Dios, de estar en esa comunión. Entonces el mismo espíritu al cual te lleva delante de la presencia de Dios, ese mismo espíritu de Dios hará que en tu presencia, en tu interior, Dios empiece a ministrar, a sustentar, a consolar, a direccionar y aún posicionarte donde está la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, vemos todo este tema en particular. Radio Sima está cumpliendo un año y damos gracias a Dios por eso. Y quiero aprovechar este saludo desde aquí, desde Montevideo, quien les habla, el apóstol Juan Laurén, y que bueno, que podamos juntos en este periodo de tiempo poder dejar a la iglesia todo aquello que necesita el cuerpo de Cristo. Así que, amados, ha sido un gusto como primer programa al aire en Cristianos Uruguay. Bendecimos desde aquí, desde Montevideo, bendecimos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, a toda la audiencia, y también doy gracias al pastor Marcelo Díaz, al cual gracias a todo ese vínculo, los controles, hemos podido llevar adelante este audio, este vídeo, y poderlo entregárselo a ustedes como primicia al programa y a la apertura, nada menos, de salir al aire, nada menos Cristianos Uruguay. Saludo a todo el equipo de producción, Román Producciones, Román Fernández, un amigo realmente. Realmente es un día especial. Te bendecimos en el nombre de Jesús y gracias. Quería aprovechar este medio para saludar. Amén. Bueno, seguimos con el programa de la radio. Seguimos con el programa de la radio y vemos lo importante que estábamos hablando y la plenitud que Dios quiere podamos vivir en plenitud. Viendo lo importante que estamos hablando otros días sobre el tema de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en adoración espiritual, sabe que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿dónde lo vemos en la Escritura ese inicio de acontecimiento? Usted tiene que acordarse que Jacob es engañado por Labán, el padre de Raquel, y le entrega en el acto nupcial, le entrega a Lea. Lea era una mujer que era mayor que Raquel, estaba rechazada y tenía un problema en la vista. Ella tenía un problema, un defecto al cual no se había podido casar. Se ve que eso impedía que los hombres pudieran mirarla con agrado. Pero dice que Raquel era una mujer bella, una mujer con características muy lindas. Pero cuando acontece ese, vamos a decir, ese problema de que le entrega, termina desposándose a Lea y después se desposa con Raquel. Yo quiero que te vea que Raquel tenía su matriz estéril. Ella era estéril. Pero Lea, Dios la había hecho fértil. Mire qué tremendo. Pero aquí vemos uno de los acontecimientos importantes, que es lo que activa sobre el hombre a ser un adorador espiritual, a ser un adorador que yo pueda alabarle con las capacidades de entendimiento y pueda llegar como incienso agradable a Dios, que yo pueda entrar en la presencia en los cielos, que yo pueda bajar de los cielos a la tierra lo que está establecido para las generaciones. Entonces, dice que Lea, cuando tuvo el primer hijo,
empezó a decir, ahora mi esposo se agradará de mí. Y nació el segundo, ahora mi esposo va a estar queriendo estar conmigo. Ahora mi esposo, 3 veces ella, con una capacidad de entendimiento limitada, quería, como había sido rechazada, ella quería que restaurar que ese rechazo, por lo menos su marido, al cual ella había sido puesta vamos a decir, en la escena matrimonial, el día nupcial, la engañan a ella, lo engañan a Jacob, pero empezamos a ver que había algo ahí guardado, atesorado. Y tenemos que verlo. ¿Sabe qué? Lea pensó en agradar a Jacob. 3 veces pensó agradar a Jacob. Y no se daba cuenta que Dios estaba haciendo con ella algo importantísimo, que era nada menos muy fértil. Entonces empezamos a ver que los hombres que nacen ahí es maravilloso, porque todos tienen una finalidad, pero no podríamos llegar a ese espacio de extendernos. Pero yo quiero que sepa usted cuando nace el cuarto hijo. El cuarto, como número 4, como acontecimientos en los tiempos y las dispensaciones de los tiempos en Dios, el 4 es un tiempo de establecimiento. Es un tiempo, y lo podemos ver en infinidades de etapas, el lienzo que baja del cielo, los 4 vientos que soplan sobre los huesos secos, lo empecemos a ver, tiene una dimensión de establecimiento, de posicionamiento. Justo en el cuarto hijo dice, ahora adoraré a Jehová, y le puso nombre Judá, que significa alabanza. Entonces, cuando ya nosotros dejamos de interesarnos por agradar lo natural y no ver la dimensión de lo sobrenatural, de lo aquello que me puede dar la vida de plenitud, que es poder nada menos ya no pensar por mis propios intereses, sino pensar por los intereses del reino. Ahí nace, escuche bien, amado, ahí nace la genética de la tribu del león de Judá. Ahí nace nada menos la genética, el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nace la del rey David. Ahí nace, entonces empezamos a ver una dimensión. ¿Y qué adoradores estamos hablando? Extraordinario. Nuestro Señor se presentó en sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, y empezamos a ver que la adoración ya no pasa a ser un punto sencillo. Depende de mi capacidad de entendimiento, de que yo no puedo mirar por mis intereses cuando voy a la casa de Dios, y cuando pongo los ojos en los intereses que Dios había puesto en su vientre de Lea, que tenía que venir el linaje de la tribu del león de Judá, entonces ella adora a Dios y Dios empieza a activar en ella un acontecimiento espiritual. Entonces, un adorador es desde el vientre. A veces nosotros adoramos a Dios con nuestra capacidad de entendimiento, a través de nuestras emociones, a través de nuestro raciocinio. Pero Dios decía en el libro de Corintios, en el libro de Romanos, decía, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en adoración espiritual. Entonces, cuando yo empiezo a tener la capacidad que mi espíritu nació de nuevo, y que se me da la dimensión que cuando yo me ocupo del reino de Dios, Dios se empieza a manifestar nada menos en mi vida, mi destino profético. Entonces empezamos a ver unas dimensiones de Dios que quiere entregarnos, que quiere confiarnos, que quiere que podamos establecer generaciones de hombres y mujeres para que puedan vivir con plenitud. Y es que ser un adorador en espíritu y en verdad, dice, a tales adoradores yo os busco. Entonces empezamos a ver que yo no puedo ver la letra de la palabra literalmente. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando yo entro a esa dimensión de espíritu y vida, y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, para poder ser un adorador en espíritu y en verdad, yo tengo que empezar a rever la verdad en mí. Entonces, si yo, la verdad en mí,
yo no puedo hablar media verdad a través de la palabra. Porque para contener las generaciones en la iglesia y no se me vayan, yo no puedo estar manifestando el pecado, yo no puedo estar hablando sobre el pecado y lo importante de la santidad. Entonces la iglesia empieza a sentirse como presionada, y muchos hombres y liderazgo, tristemente, por no darse cuenta de la importancia de las almas que son para Dios, hablan media verdad. Entonces, esa generación es imposible que pueda adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice: nosotros hablamos con franqueza y no como habló Moisés. Eso está en el libro de 1 Corintios capítulo 3. Eso usted lo puede ver. Entonces empezamos a ver que la media verdad hace bajar un manto de mediocridad a las generaciones. Entonces yo tengo que mostrarle el secreto, el misterio, los tesoros escondidos que están en las Escrituras, para fundamentar una generación que apunte a la excelencia y no a la mediocridad. Entonces empezamos a ver que adorador en espíritu y en verdad, como dice, a talos adoradores os busco, aparte dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, en adoración espiritual. Está hablando de una dimensión de no vivir en mediocridad y vivir en la excelencia. Acuérdense que el apóstol Pablo, después de que ya se le había revelado, la iglesia primitiva se le había revelado lo importante del fundamento en Cristo Jesús, dice que el apóstol Pablo dijo, dejando ya, en Hebreos capítulo 6, versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, apuntemos hacia adelante a la perfección. Entonces, tenemos que apuntar a la excelencia, a la perfección. Solamente podían ser perfeccionados, como dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, dice que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo pueda ser perfeccionado y llevado a la estatura del varón perfecto. Si la iglesia no tiene el verdadero diseño, la iglesia, los hombres, las mujeres que están congregándose por amor y no le han entregado la verdad genuina en el verdadero diseño, hay mucha gente que está detenida. Hay mucha gente que dice ser cristiano porque va a la casa de Dios, pero no tiene la dimensión de la capacidad de su entendimiento, y no depende de ellos, sino que depende de nosotros. Como liderazgo, yo tengo que estar cada día más sensible nada menos a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Entonces, estamos viendo este tema que es importante para ser un adorador en espíritu y en verdad. Tiene que haber verdad y tiene que estar en espíritu. Entonces, mi vida espiritual, mi vida tiene que estar presentada ante Dios, ante el altar de Dios, constantemente. ¿Para qué? No solo para hallar gracia ante Dios, no solo para poder ordenar y direccionar tu vida, sino para que cada día cerca en esa comunión con Dios, tú puedas ser ese adorador que busca nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y para qué? Bueno, acuérdese que hablábamos sobre el tema del altar de bronce. El cuarto punto de altar como nombre, el holocausto. Holocausto significa aquello que se consume y asciende a Dios. Entonces, lo que asciende a Dios tiene que ser una adoración en espíritu y en verdad. Entonces empezamos a ver, ¿y dónde se genera eso? En el principio de la vida, en la matriz, en la cual en el vientre, en las entrañas, sabe que un grito de júbilo, muchas veces hay muchos adoradores que piden en destiempo, demos un grito de júbilo. Y el júbilo no se pide en destiempo. El júbilo no tiene que salir del pecho, no tiene que salir de la garganta, no tiene que salir de nuestra boca. El júbilo tiene que haber sido engendrado, esa atmósfera espiritual, desde el vientre, para que salga esa potencia de voz a través de un júbilo que derriba toda hueste de tiniebla y de maldad. Entonces, sí, porque cuando sale un júbilo, es una adoración espiritual que la atmósfera empieza a ser que derribado todo aquello antagónico y posicionado todo aquello que Dios quiere establecer en las atmósferas espirituales. Entonces, ser un adorador en espíritu y en verdad
presentar nuestro cuerpo en adoración espiritual, nos demanda un cuidado de nuestra vida espiritual. Entonces, puedes cantar bonito, puedes cantar hermoso, puedes saber capaz muchos instrumentos, pero tuve una experiencia de que terminaron de adorar un grupo y tuve que dar una escuela de enseñanza y ellos no querían participar porque ellos solamente estaban para alabar. Un ministro de alabanza, un adorador, todo aquel cuerpo de Cristo y no está creciendo la palabra del Señor, primeramente no te estás multiplicando, no estás ensanchando tus capacidades de entendimiento de la dimensión de Dios, porque cuanto mayor conocimiento, porque podés caminar con Dios, podés creer a Dios, pero te debes conocerlo. Cuando conoces el corazón de Dios, empiezas a conocer el espíritu de adopción de Abba Padre que tiene el consuelo, no, trae posicionamiento, direccionamiento, te da corrección, te da disciplina, te muestra las dimensiones conforme al llamamiento eterno que es el posicionamiento en el cielo. Entonces empezamos a ver que Dios está demandando un cuidado de mi tiempo espiritual. Entonces, amada iglesia, amado pueblo de Dios, estamos en un tiempo precioso. Estamos en un tiempo maravilloso. Lo único, no te sientas afectado. Si dice la palabra de Dios en hebreo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, al contrario, si algo te confronta, llévalo a la presencia de Dios. Si hay algo que te afecta, llévalo a la presencia de Dios. Pero no te detenga, porque no nos han hablado con franqueza durante generaciones y no han puesto un velo en nuestra capacidad de entendimiento para no ver el reino. Acuérdate, aquel que no nace de nuevo no ve el reino. Y dice, es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Entonces, hay muchos hombres y mujeres a los cuales hay que estar constantemente por detrás de ellos para motivarlos, para alentarlos, para cuidarlos y llevarlos a la casa de Dios, y no por motivación propia. ¿Y sabe por qué es eso? Porque esos hombres y mujeres todavía no han visto el reino. Imagínate cuando usted ve el reino, usted quiere entrar en él. Y para entrar en él dice, una cosa es verlo, y dice en el capítulo Juan 3:5, dice que es nacer también por el agua y ser bautizado por agua y por fuego. Entonces, viene el cumplimiento de muerte y resurrección en el bautismo, pero lo más importante es que usted esté lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos viendo que se cumple todo lo que dice la Escritura, que ya en otro momento podremos hablar y podemos dejar establecido una enseñanza con mayor revelación en cuanto a distintos puntos que van a ser necesarios, que el cuerpo de Cristo, que la iglesia necesita hoy en este tiempo, necesita que podamos vivir con mayor plenitud. Necesita que podamos ver la dimensión del tiempo profético en nuestro país. Hay acontecimientos espirituales en nuestro país que es necesario ser atendidos por aquellos hombres a los cuales ya le ha confiado un posicionamiento dentro del cuerpo de Cristo para que podamos llegar en esa unicidad, en ese vínculo perfecto en Dios, poder establecer cosas del reino, poder establecer cosas a las cuales Dios nos llamó como iglesia a estar funcionando, y muchos hombres por la falta de la capacidad de entendimiento, capaz por no haber entrado su cuerpo en sacrificio vivo, que es un esfuerzo de compromiso mayor, no se le ha revelado el posicionamiento de la iglesia que necesita estar estableciendo cosas en el tiempo presente. Entonces, amados, este tiempo quiero que usted pueda conjuntamente, cada día que vamos a estar saliendo al aire, nada menos en Cristianos Uruguay, este canal a la cual nace a través de una voz profética. Ese canal nace hace prácticamente 3 años, y una palabra profética de quien le habla cayó en un corazón que estaba preparado.
un corazón, y hoy estamos viendo nada menos ese acontecimiento que está en el aire. Cuando Dios habla, Dios cumple. Entonces, sabe que el Espíritu Santo en este tiempo nos va a demandar tener mayor cuidado de la voz profética. Hay generaciones, por no haber entrado en una dimensión mayor de capacidad de entendimiento en la revelación, está detenido. No hemos tenido el corazón de Abba Padre al cual ver las generaciones que necesitan ser activados. Dice Jesús, yo vine a los enfermos, no a los sanos. Entonces, a veces rechazamos generaciones, a veces tildamos y juzgamos y prejuzgamos, y sin tener conocimiento de los verdaderos acontecimientos. Y aún tenemos que tener una capacidad del Espíritu de Dios, no de juzgamiento y de juicio. Tenemos que tener al Espíritu de Dios, al Espíritu de adopción de Abba Padre, para contener esas generaciones que tanto necesitan ser direccionadas, tanto necesitan ser restauradas, restituidas y posicionadas dentro del ordenamiento divino. Damos gracias a Dios nuevamente por tener esta oportunidad de poder dejar esta enseñanza, este mensaje, y queremos bendecirte desde aquí, desde Radio Cima, que también estamos en la semana de un año al aire. Estamos dándole gracias a Dios. Y bueno, yo quiero que tú puedas conjuntamente, a través del Espíritu Santo, puedas no recibir esta palabra en tu alma. Dile, Espíritu Santo, que todo aquello que es tuyo, tú lo puedes establecer. Todo aquello que no es tuyo, deséchalo. Entonces, yo te pido que puedas entrar en una mayor dimensión de búsqueda de Dios. Hay un tiempo al cual dice, al cual puede ser hallado. ¿Y cuál mejor tiempo al cual estamos en un tiempo de cumplimiento? Así que quien te ha hablado, el apóstol Juan desde Montevideo, te saluda, y damos gracias a Dios por este tiempo precioso que Dios nos permite a través del canal Cristianos Uruguay poder salir esta enseñanza a todo el país simultáneamente en todos los departamentos de Uruguay. Así que te bendecimos desde aquí, desde Radio Cima. Te bendecimos desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, el apóstol Juan Lauren. Bendiciones. Entonces, por eso mismo, vemos la importancia